Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Oblivious Casa. En esta oportunidad, hablando sobre lo ocurrido en esta entrega, tratando de abarcar todo lo que tenemos de conocimiento hasta el momento, después de completar el juego y su precuela. Debes considerar que existirán actos altamente difíciles de buscarle una explicación, por lo que se rellenarán con teorías para intentar buscar coherencias. Primero que nada, debemos dejar en claro que a quien se controla durante las noches es Jake Smith. Esto lo podemos dar por confirmado gracias a que en los extras, si nos dirigimos al personaje Hourglass, en la descripción colocaría que Jake es quien lo encontró bajo la isla, poniéndole fin en la noche 5. Si el propio juego nos confirma que Jake hizo esta hazaña en la noche 5, damos por hecho que lo controlamos en las noches anteriores y posteriores. Ahora analicemos bien la escena de introducción al juego, que por cierto, ha sido traducido por mí para facilitar su comprensión al momento de subir el full gameplay. Esta grabación ha sido realizada el 1 de diciembre de 2004, donde se nos muestra a un doctor llamado Jed Rowley realizándole preguntas a Jake Smith. La presente grabación es para obtener la mayor cantidad de información posible para el caso de Discovery Island, donde bajo las palabras del doctor han sucedido hechos inexplicables, siendo Jake la única persona capaz de revelar datos, debido a que él estuvo en la isla durante los hechos. Esta grabación ha sido realizada después de los eventos ocurridos en Oblivious Casa. Más adelante se explicará el porqué. Se revela que Jake ha sido declarado desaparecido en 2003 durante el incidente de Discovery Island, siendo encontrado finalmente el 23 de julio de 2004, donde ha sido colocado en custodia luego de mostrar signos de delirio y paranoia. Aquí podemos sacar varias conclusiones, ya que se nos ha revelado la fecha en que Jake ha desaparecido, seguramente haciendo referencia a cuando se ha encontrado con Mother al final de FNAF, y la última fecha mencionada es cuando lo encontraron luego de sobrevivir a las amenazas de la isla. Jake lo dan por sospechoso ante las desapariciones de Greg McLaughlin, Lisa Birch y Henry Miller, por lo que le preguntan si recuerda algo de lo acontecido en la isla. Debido al delirio que presenta, no puede otorgar respuestas, dado a que en este trastorno mental, la persona está bajo efectos de confusión, desorientación, dificultad para pensar o recordar con claridad. Sumémosle el hecho de que también le han diagnosticado paranoia, un trastorno mental por el cual las personas sienten un profundo miedo y desconfían de la gente. Es por estas razones que durante la grabación, Jake no menciona ninguna palabra en absoluto. En la descripción del juego nos hacen saber que el protagonista no puede quitarse de la cabeza todo lo ocurrido en la isla, añadiendo que le recuerdan siempre lo que ha sufrido por las preguntas que le hacen, donde debido a lo anterior mencionado no proporciona respuestas. No obstante, el doctor confirma que Jake le ha mencionado que posee una memoria borrosa cuando le pregunta sobre su desaparición, lo que evidencia que al menos sí puede proporcionar respuestas cortas. Cuando le pregunta sobre la cabaña, se revela algo interesante. El doctor menciona que Jake confirmó que nada pasó ahí, pero que algo le hizo al lugar. Esto puede ser una referencia al ending que se obtiene luego de completar la noche 5, donde se ve a Mother en forma de Mic con lo que parece ser fuego en los alrededores. Recordemos que en la escena antes de la noche 5, Jake incendia a Hourglass, acabando con su vida. En ningún momento se observa que cesa el fuego, por lo que se da a entender que este mismo ha seguido extendiéndose durante toda la noche, seguramente alcanzando la cabaña al finalizar el enfrentamiento con Mother. Esto es solo una teoría ante la incógnita de qué es lo que le ha hecho Jake a la cabaña. Los hechos ocurridos en la mencionada isla han dejado perplejo a toda autoridad, a Disney e incluso a la agencia para la que trabajaba, que vendría siendo la Asociación de Estudios Sobrenaturales. Lo que significa que a pesar de toda la investigación que han realizado las autoridades, no han dado con nada extraño o explicación que resuelva sus dudas, siendo Jake la única persona capaz de revelar información valiosa. La grabación se da por finalizada cuando el doctor le pregunta a Jake qué fue lo que ha pasado en la cabaña, para luego comenzar el juego desenvolviéndose en dicha cabaña. Esto significa que el gameplay es el reflejo de las memorias que aún acosan a Jake, algo que fácilmente se puede concluir teniendo en consideración la descripción del juego, dando por hecho que jugamos entre la desaparición de Jake cuando se encuentra con Mother y su encuentro por las autoridades. Pero aquí viene una de las preguntas más importantes.
¿cómo fue que Jake ha salido ileso después de estar cara a cara con Mother al final de FNAF? La respuesta no está del todo clara, pero se puede teorizar con lo siguiente. En el menú de extras, si observamos la descripción del personaje The Chase, entidad que se debe enfrentar cuando mueres en el post-mortem, nos dice que es uno de los recuerdos que Jake preferiría olvidar. Algo bastante clave. Para quien no lo sepa, en este apartado se debe encontrar 3 cabezas de Mickey para luego volver a la vida después de la muerte. Si Jake ha tenido contacto con él, siendo que solo se encuentra después de la muerte, se da por hecho que ha muerto y después vuelto a la vida al sobrevivir en el post-mortem, que en esta oportunidad en realidad ha tomado mucho más tiempo salir ileso. Esto es solo una teoría. Además, tomemos en consideración que en esta entrega de Oblitus Casa, Mother tuvo que tomar una forma física llamada Mick para intentar capturar a Jake. Al final de FNAF no se observó que Mother cambiara de forma, por lo que también podemos considerar que quizás no haya matado a Jake en ese entonces. Sea como sea la forma en que Jake haya sobrevivido, lo encontramos en esta siguiente escena de cabaña, recordando todo por lo que tuvo que pasar para intentar sobrevivir. Hourglass, quien ha sido el jefe final de FNAF, ha escapado del edificio del personal y deambuló por los bosques y alcantarillas de la isla, siendo finalmente acabado por Jake prendiéndole fuego en un área de los túneles. Este acto ha enfadado a Mother, quien se presenta ante Jake para mencionarle que sus hijos no merecían morir, revelando además el verdadero alcance y extensión de su ser y de la isla, antes de tomar una forma física llamada Mick. El origen de Mother es desconocido, pero recordemos que parte de FNAF está basado en el creepypasta llamado Abandonado por Disney, donde la gran empresa ha gastado una fortuna en crear Treasure Island para luego abandonarlo culpando a los trabajadores por ser perezosos para trabajar, añadiendo también el enfocarse por otro proyecto. Teóricamente, Mother vendría siendo la encarnación de todo el odio y negatividad que se ha generado por parte de quienes adoraban la isla antes de ser abandonada. Esto se confirma por el hecho de que en la cinemática donde se presenta, menciona que el pasto que pisa Jake y el aire que respira en esta isla es ella. You don't even realize that the grass you step on, the air you breathe, it's all me. I've always been here. Nos hace saber que ella siempre ha estado aquí, haciendo referencia a que ha sido creada posiblemente desde la construcción de Treasure Island, o quizás desde que se ha abandonado. Como no es una entidad física, se da por hecho que podría tratarse del alma de la isla, quien se vuelve vengativa y negativa luego de ser abandonada. Debido a los actos que ha realizado en contra de sus hijos, decide terminar con la vida de Jake adoptando la forma de Mick. Jake, luego de un duro enfrentamiento, logra sobrevivir hasta las 6 AM, hora en la que se supone que la luz del sol mañanero envía de vuelta a la oscuridad toda entidad que intentaba acercarse a Jake. No obstante, aquí viene la confusión. Se mostrará a Mick pareciendo sostener a Jake como si se tratara de su final. Pero de ser el caso en que haya sido capturado, de alguna forma logra escapar siendo encontrado más tarde por las autoridades para luego más adelante grabar el audio escuchado en el comienzo. Es difícil responder a la incógnita de cómo Jake ha salido con vida. Sin embargo, hay que considerar el hecho de que se encuentra diagnosticado con trastornos mentales luego de lo experimentado. Aunque, considerando que Jake se encuentra bajo los efectos de la paranoia, el delirio y probablemente otros trastornos mentales adicionales, es posible que todo lo ocurrido después de la noche 5 que le permitiría escapar sea solo su imaginación, producto del declive de su salud mental luego de tener contacto cercano con Mick al ser capturado por ella, ya que antes de eso Jake no parecía representar ningún problema de nivel neurológico. Otra explicación ante esto es que la escena quizás no demuestra que Jake ha sido capturado, sino que puede simbolizar que Mick o en su defecto Mother se encuentra interfiriendo en la memoria de Jake para imposibilitar que siga recordando los hechos ocurridos en la isla, tal vez evitando que recuerde algún acto o hecho que le permitió a Jake lograr sobrevivir y que no quiere que nadie más lo sepa, evitando que lo cuente en las grabaciones que tiene con el doctor quien lo está atendiendo.
Otra duda existente nace cuando se nos revela la existencia de la Noche 6, proponiendo que Jake ha escapado de las garras de Mother, de ser el caso en que haya sido capturado, con la cabaña ilesa sin incendios. La pregunta sería en esta oportunidad, ¿cómo es que Jake ha vuelto a escapar estando frente a frente a Mother? Lamentablemente no es una incógnita que se pueda resolver, a menos que a quien estemos controlando no sea al propio Jake, sino a otra persona, pero eso es imposible porque en la grabación del comienzo se mencionaba que todos estaban muertos, solo Jake sobrevivió al ser encontrado por las autoridades. ¿Será que Mother lo ha dejado sobrevivir para dejarlo con trastornos mentales como una forma de dar algún mensaje a quienes lo diagnostiquen? ¿O simplemente Mother, en vez de matarlo, le ha dado un castigo mucho peor que la muerte, teniendo que recordar todo el sufrimiento que ha pasado en esta isla por el resto de su vida? Es algo difícil de responder, a menos que la Noche 6 no sea un canon posterior a la quinta noche. Sea como sea, lo anterior mencionado sobre la interferencia de recuerdos de Jake por culpa de Mother es lo más cercano a ser la realidad. ¿Qué opinas tú? ¿Posees algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen, explicación y teorías de Oblitus Casa. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.